vocabulario, gramática, listening y speaking. Aprende estas y más habilidades en este tu podcast English Way RD para aprender inglés con Thomas y Starling. Vamos, ¿qué esperas? Exploremos el idioma a tu paso de forma divertida en este nuevo episodio. Hi Thomas, how are you doing today? I'm doing good. Thanks. How about you? I'm doing good. Thank you so much for asking, Thomas. Y mucho mejor ahora que puedo compartir con esta audiencia que nos escucha en el episodio número 154 de este tu podcast English Way RD para aprender inglés. Y cuéntame, Thomas, ¿qué vamos a aprender en el episodio de hoy? Bueno, Starling, no sé si has notado que en nuestra carrera, en nuestra experiencia, tanto como profesores, como asesores en la parte de inglés, como también empleados en diferentes empresas, tanto de call centers como también de otros servicios. Hay muchas personas que hablan, o sea, entienden el inglés a la perfección, sin embargo, no lo hablan. O sea, están en un teléfono que yo como en el mercado de los call centers, que me he visto en varias posiciones, he encontrado personas que entienden a la perfección. Y esto lo digo, Starling, a todos los niveles. O sea, hay compañías donde he visto en nivel gerencial personas que de mucho prestigio, que yo digo, bueno, él habla muy bien el inglés. Y cuando estoy con los clientes americanos o ingleses o de cualquier otro país de habla inglesa natal, entienden excelentes. Sin embargo, a la hora de hablar, se trancan, no saben qué decir, tienen un vocabulario limitado. Y de eso estaremos hablando en el día de hoy, de por qué entiendes, pero no hablas. Sí, excelente tema Thomas, de hablar de esto, porque pasa mucho. Pasa mucho que algunas personas dicen que entienden, pero no hablan, y algunas dicen hablar, pero no entender. Pero nos vamos a enfocar en la parte que yo creo que es más realista, que es entienden, pero no lo pueden hablar. Y por qué esto pasa, sería muy interesante que toquemos esos temas. Excelente. Pero antes de iniciar, Starling, ¿qué tal si visitamos el phrasal verb of the day? Oh, sí, claro que sí. Perfecto. Vamos a escuchar el phrasal verb del día de hoy. El phrasal verb del día de hoy, Starling, es uno que me encanta, pues lo utilizo bastante en mis reuniones de negocio. Por cierto, vayan a echarle una chequeadita a los diferentes podcasts de vocabulario de negocios que tenemos. Es find out, find out. Find out es discover, es decir, descubrir o conocer, pero cuando conoces como que descubres algo que no sabías. Un ejemplo es, we don't know where he lives. We can find out. O sea, no sabemos dónde él vive, pero podemos descubrirlo o conocerlo o encontrarlo. Ok, perfecto, Thomas. Ahí estuvo el phrasal verb del día de hoy, find out. And in today's podcast, we will find out why people are able to understand English but not speak it. Indeed. Very interesting topic. Ok, y yo diría, Thomas, ya entrando en nuestro tema, porque yo entiendo que algunas personas entienden el inglés, pero no lo pueden hablar. Y para mí hay dos motivos o dos razones en mi experiencia. Y es que muchas personas, a pesar de entender, cuando lo escuchan, lo que representa un gran logro, hay que decir que si tú puedes entender en este nivel, estás estudiando y estás empezando a estudiar y puedes entender, eso es un gran logro. Pero ¿por qué no lo pueden hablar personas que ya tienen años de haber estudiado, que entienden perfectamente, pero no lo hablan? Y estas dos razones, empezamos con el primer motivo, que para mí es la falta de práctica conversando. O sea, no practicas hablando lo suficiente, por ende tu conocimiento es más teórico que práctico. Entiendes cuando te hablan porque tu cerebro está adaptado a ser receptivo y no productivo. Recuerdo en mi primera especialización, Tomás, acerca de la enseñanza así del idioma inglés, que el maestro explicaba sobre las habilidades receptivas y productivas de un idioma. Receptive skills y productive skills. Las actividades receptivas son leer y escuchar, y las habilidades productivas son hablar y escribir. Así que al estudiar inglés debes enfocarte en esas 4 habilidades de forma equitativa. Diría que un 25% en cada una.
Pero si te enfocas en consumir el idioma en vez de producirlo, solo consumes y solo consumes, entonces llegará un punto donde vas a poder entender, pero no vas a poder producir, o sea, hablar. Correcto. O sea, es básicamente como sentarme, soy un pintor. Sí. Voy al museo, siempre veo pinturas, siempre las analizo, las desgloso, las gozo, pero no tengo ni un solo boceto en mi libros de dibujo. Exactamente. Es exactamente como lo veo. Así es. No, y estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte, Starling. O sea, muchos estudiantes se dedican a consumir de forma pasiva. Una de las cosas que más me preguntan es, ¿y cómo yo puedo aprender inglés? O sea, ¿qué yo hago? Primero, consume en inglés, consume material en inglés. Todo iniciamos como de forma pasiva, o sea, recibiendo, viendo videos, leyendo, escuchando. Sin embargo, debemos de producir. En mi caso, a mí me funcionó la escritura, a mí me encanta escribir. Como me encantaba escribir, yo comencé a escribir y eso me facilitó lo que fue yo poder estructurar todo lo que fueron oraciones. Y la parte de hablar también ya entonces vino más adelante, que eso me trae al segundo punto, que es la falta de conocimiento gramatical para oraciones de forma correcta. Así es. O sea, somos muy buenos consumiendo. Lo vimos con las redes sociales. Nos pasamos horas en TikTok. Ahora bien, ¿te puedes sentar tú a producir un video como ese? De un minuto. De un minuto. De 30 segundos. O sea, yo sigo TikTokers que a mí me encantan, que me fascinan. Y no digo TikTokers de personas que se ponen a bailar enfrente de la cámara, no, nada que ver. TikTokers que básicamente invierten tiempo, o sea, que ponen efectos especiales y un conjunto de cosas en sus videos y les lleva horas hacerlo. Lo mismo es con el idioma. O sea, para tú, en la parte del segundo punto, como mencionaba, del conocimiento gramatical, necesitas formar oraciones correctas para producir este contenido, para producir estas oraciones. A pesar de que muchos entienden, no pueden hablar, es la falta de conocimiento gramatical, o sea, lo esencial para formar oraciones con sentido y de forma correcta. Y aunque tú puedas entender, si tú no dominas cómo crear oraciones en presente, pasado, futuro, tiempo continuo y todos los demás tiempos que vienen, no vas a poder hablar el idioma. Aunque tengas un vocabulario altísimo, aunque te sepas 5,000 palabras, no vas a poder utilizarlas. Es como saber las reglas del juego, pero no saber jugar el juego. Bueno, perdón, es saber el juego, las piezas, cómo se utilizan, pero no las reglas. Entonces, la gramática es la base de todo lo que escribimos y hablamos. En otras palabras, como dijo Starling, las habilidades productivas son escribir y hablar. Exacto. Entonces, si tú escribes y hablas, necesitas tener coherencia en lo que dices y escribes. Entonces, tener una base sólida hace que sea más fácil lograr la fluidez. En la gramática inglesa, las 8 partes del discurso son el sustantivo, el pronombre, el adjetivo, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Y sí, sé que son muchas, que son 8 partes. En español tenemos más, así que no se preocupen. Si ustedes dominan el español, el inglés es más sencillo. Sin embargo, no quiero que te asustes, que sé que son 8. Todos estos lo vas aprendiendo a medida que avanzas y te empapas del idioma. Muchas personas creen que estudiar la gramática significa comerse todo un libro de reglas, pero yo no. O sea, yo lo describo más como andar en bici. Comienzas con un concepto básico, o sea, que digamos que es ponerle los pies a los pedales y obviamente también tener las rueditas de entrenamiento. Y así mismo es en inglés. Comenzamos con los pedales y las rueditas de entrenamiento y vamos pedaleando. Ponemos el pie en el pedal y nos impulsamos. Lo ideal es que luego de que hayamos dominado la bici, quitemos las rueditas de entrenamiento y entonces comencemos a andar en la bicicleta sin la necesidad de tener las rueditas de entrenamiento. Y así lo vamos haciendo en el inglés. O sea, vamos incorporando todos estos conceptos de sustantivo, pronombre, adjetivo, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjecciones, de forma que vamos avanzando hasta que tú domines todo el idioma. Y en algunos casos puedes llegar a dominarlo muchísimo mejor que un hablante nativo. Créeme, he encontrado hablantes nativos que dejan mucho que desear. No sé si te ha pasado, Starling. Claro que sí, no hay muchísimos casos, incluso entendidos en la enseñanza del idioma inglés, que son nativos,
dicen que ellos mismos no conocen las reglas gramaticales que una persona que estudia el idioma como segunda lengua tiene. O sea, el conocimiento que, por ejemplo, tú que estás estudiando inglés vas a adquirir de ahora cuando ya tengas un nivel avanzado, a nivel gramatical van a ser mucho más fuertes que la base que tiene cualquier nativo. O sea, conocimiento del idioma en base a la teoría, la gramática y la conjugación del mismo. Así que eso es totalmente cierto. Y ese segundo punto, Tomás, es súper importante. Hay muchísimas personas que dicen, puedes aprender todo el idioma sin estudiar gramáticas, y yo te puedo decir que es totalmente falso, porque si tú no conoces las reglas gramaticales básicas, presente, futuro, pasado, el verbo to be, los adjetivos, cómo colocarlos, por más que escuches, por más que repitas, por más que hables en voz alta, se te va a hacer casi imposible hacer oraciones. Y te va a pasar que vas a entender mucho inglés, pero no vas a poder reproducirlo. Eso es totalmente correcto. Y de nuevo, estas reglas no es que están escritas en piedra, chicos. Chicos y chicas que nos escuchan. No es que ustedes, de nuevo, como les dije, no se van a tragar un libro de reglas gramaticales. Estas reglas están de forma innata en lo que se hace. O sea, ustedes ir aprendiendo palabras nuevas, inmediatamente ustedes van a tener la curiosidad de saber cómo emplearlas. Sí. Y esta curiosidad de saber cómo emplearlas los va a llevar, te va a llevar a ti a tu saber entonces una nueva regla gramatical, pues necesitas una regla para tú aplicarla. Y a veces lo haces de forma inconsciente, como lo hacemos con nuestro idioma. Por eso voy muy de la mano con lo que dice Starling, que muchos expertos, muchos gurús allá afuera del idioma, dicen, no es necesario saber gramática para aprender inglés. Y entonces, ¿cómo hablas? ¿Qué reglas sigues? Exacto. Tienes tu propio idioma. Exacto, vas a hacer tu propio lenguaje. Además, es imposible tú querer que una persona que primero no vive en un país donde tiene exposición del idioma desde que nace, es imposible tú decirle a esa persona que aprenda sin regla gramatical. O sea, que cómo lo va a hacer, cuál es la ruta que tú le vas a dar para que esa persona aprenda. Porque Exacto. Es fácil decir, pero los niños en Estados Unidos aprenden sin reglas gramaticales, cuando van a la escuela ya hablan. ¿Dónde están? Pero exactamente, ahí está el punto. Entonces, no se dejen engañar, entiendan que muchas veces va a pasar en su proceso de aprendizaje que usted va a entender mucho, pero no va a poder hablar, y lo que usted necesita es práctica conversando y un mejor conocimiento de la gramática del idioma para empezar a producirlo, tanto escrito como hablado. Eso es correcto y muchísimas gracias. Así que ya saben, 2 puntos importantes. ¿Quieres hablar inglés? Primero, las 4 habilidades de forma equitativa. ¿Cuáles son, Starling? ¿Me las recuerdas? Sí, tenemos hablar y escribir, que son las habilidades productivas donde tú básicamente produces el idioma, y aparte de eso tenemos el escuchar y leer. Eso es correcto. Y dentro de estas 4 habilidades, de nuevo, de forma inconsciente, de forma automática, vas a incluir la gramática. Sí. Eso va a venir por default. Es que es parte de, o sea, la gramática está en 2 habilidades, tanto en una productiva como en una receptiva. En tanto leer para entender lo que lees, como escribir. Ahí está la gramática. Si no entiendes la gramática, no vas a poder ni leer ni tampoco escribir. Y al momento de hablar, obviamente, tampoco lo vas a poder hacer, porque la lectura se relaciona con el habla. Totalmente de acuerdo. Bueno, y de esta forma hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Espero que este tema te ayude a mejorar tu inglés todavía más, si ya lo hablas, y si no, bueno, que te motive a iniciar a aprender inglés. No olvides suscribirte a este podcast para entender mucho más inglés en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o cualquier otra aplicación de podcast, y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda visitar las notas del episodio en englishwayrd.com. Ahí vas a tener las conversaciones que trabajamos en cada episodio, las transcripciones y recursos adicionales de nuestro podcast para aprender inglés. Recuerda que tenemos 2 episodios semanales, lunes y miércoles. And never forget to practice. No olvides practicar. Remember, practice is the key to success. Recuerda que la práctica es la llave al éxito. Recuerda darnos 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify o cualquier otra aplicación de podcast que te permite un sistema de ratings si te gusta nuestro contenido.